Bueno, ahora vamos a ver cómo trabajar con la librería Corplot con el fin de construir a partir de una matriz de correlaciones, construir unas versiones un poco más amigables visualmente sobre esas matrices de correlaciones. Nada más que hay que tomar en cuenta que para trabajar con Corplot lo que necesitamos de inicio es es construir un tipo de objeto especial. Anteriormente habíamos construido un objeto tipo matriz donde conteníamos a las variables de nuestro interés. En este caso eran lo que hay dentro de este objeto que se llama def-core2, lo que están son los valores originales de nuestras variables de interés, pero para trabajar con CorePlot necesitamos un objeto especial. En este caso, el objeto que necesitamos es un objeto que solamente contenga adentro los valores de los coeficientes de correlación para cada par de variables. Esto es, no los valores originales de las variables, sino los valores de los coeficientes de correlación. Para construirlo, entonces utilizamos el comando core para mandar llamar, para solicitar el cálculo de los valores de cada coeficiente de correlación, y adentro lo que se coloca es el data frame que habíamos creado previamente solo con las variables originales que nos interesan. Eso lo guardamos como un objeto. Entonces lo que vamos a estar guardando es los valores que van a salir de este cálculo, y los guardamos como objeto. Se llama mat-core. Si lo copian y lo pegan en R, lo que va a ocurrir es lo siguiente: lo pegan aquí y lo corren. De manera que lo que pasa es que se crea un nuevo objeto que se llama mat-core, pero tomen en cuenta que es un objeto numérico. Es un objeto numérico, pero vean que dice, tiene filas y tiene columnas dentro de los corchetes, y nos dice tiene 4 filas, tiene 4 columnas, y los valores son coeficientes de correlación. A partir de ese objeto, entonces podemos después empezar a crear una gráfica de coeficientes de correlación con la librería Corplot. El argumento es, se abre paréntesis, el primer argumento es el objeto matriz con solamente los valores de R o coeficientes de correlación, separado por una coma. Se incluye el argumento method o método de representación de los valores, igual a, entre comillas, se pone number. Entonces queremos que el método de representación de los valores de R sea el método numérico o con números. Si copian esto y lo pegan en R, que está aquí, lo pegan y lo corren, entonces se va a generar una gráfica. Pero tomen en cuenta que aquí me apareció un mensaje de advertencia, y me dice que el texto, el margen de los textos no se puede calcular. Si intentamos ver la gráfica, lo que pasa es esta cosa muy rara. Y aquí el problema es que el nombre de las variables es demasiado grande. Aquí estaría la gráfica de correlación. Cuando esto pasa, entonces tenemos un problema con el nombre de las variables. Son muy largas al intentar representarla. Tenemos que hacer algo. Entonces, ese algo es renombrar nuestras variables. El asunto es, hay que identificar dónde estaría el problema. Parece que el problema puede estar al momento de crear nuestra matriz de correlaciones bivariadas, de donde posteriormente sacamos la matriz de valores de R. Entonces lo que hay que revisar es cuál es el nombre o cómo está estructurada este objeto df-core2. Una manera de revisarlo es con el comando de estructura str, y mandamos llamar al objeto. Si lo mandamos llamar, entonces hay que ver en la consola qué es lo que pasa, y lo que nos dice que los nombres de estas variables son datos, guión bajo, IDH, pero ahora es punto, tasa, mortalidad, tasa, guión bajo, mortal. Todo esto es el nombre, ya no es solamente tasa de mortalidad, sino se incluyó esto de datos IDH. Entonces tenemos que, parece que aquí está el problema, hay que corregirlo. Una manera de corregirlo es renombrando a las variables. Para eso existe el comando rename, que es parte de la librería de dplyr. Y entonces lo que tenemos que hacer es sobreescribir el, el objeto df-core2, hay que sobreescribirlo. Entonces lo vamos a guardar como un nuevo objeto, le aplicamos un pipe,
le decimos toma esto, primero guárdalo con el mismo nombre, luego entonces aplícale el comando rename y aquí lo que hacemos es la siguiente estructura. Escribimos primero el nombre el nuevo nombre de cada una de las variables, le asignamos igual y le decimos cuál es la variable original de la cual queremos que cambie el nombre. Y aquí es datos-idh punto tasa-mortalidad. Es todo esto. Lo hacemos para las 4 variables, lo corremos y con esperanza y fe vemos que al volver a llamar la estructura vemos que cambió el nombre de las variables. Sencillamente volvemos a correr el nombre de la matriz de correlaciones, la volvemos a correr y ahora otra vez volvemos a correr el comando corplot. Y vean ahora lo que ocurrió. Ya se modificó, es más amigable y ahora lo que estamos viendo es adentro los valores de los coeficientes de correlación y lo que nos indican los tamaños y los o más bien la intensidad y el número, la intensidad y el color lo que nos indica a medida que tiende a ser a rojo, lo que nos dice es que la asociación o la correlación es negativa, a medida que tiende a azul es positiva, y a medida que el color es más intenso, entonces la asociación es más fuerte, y si el número tiene un color tenue, entonces la asociación es muy pequeña. Esto es numéricamente, también lo podemos hacer con otros de otra forma. Para eso vamos a hacer una correlación mixta y para eso vamos a utilizar el comando corplot.mixed y vamos a utilizar como único argumento nuestra matriz de valores de correlación o valores de R. Con esto lo que vamos a combinar, si lo copian y lo pegan en RStudio, lo que vamos a hacer es combinar valores numéricos con símbolos. Y ahora lo que van a ver es este tipo de gráfico. Como les decía anteriormente, estos son gráficos espejo, lo mismo a partir de la diagonal, lo mismo de lo que pasa abajo, también pasa arriba. Y ahora vemos los valores numéricos, pero también los vemos representados por un símbolo, que es un círculo. A medida que el círculo es más grande, la asociación tiende a ser más fuerte, y a medida que es más pequeño y tenue, entonces la asociación tiende a ser más débil. A veces esto puede ser gráficamente o visible más fácil de entender o de interpretar en algunas situaciones, por ejemplo en textos de difusión. Y también podemos incluir valores de significancia estadística en esta gráfica. Por ejemplo, lo que podemos hacer es lo siguiente. Lo que podemos hacer es señalar cuál par de asociaciones, cuáles celdas son estadísticamente significativas, esto es, son generalizables a la población, y cuáles no, cuáles solamente se limitan a explicar lo que pasa dentro de la muestra. Para eso primero tenemos que crear un objeto en formato de lista donde se calcule el p-valor para cada coeficiente de R dentro de la matriz de correlaciones. Para eso vamos a utilizar este comando core.mtest y posteriormente adentro se ubica el comando, se ubica como primer argumento el nombre de nuestra matriz de correlaciones. Separado por una coma se establece cuál es el nivel de confianza con el cual estamos trabajando. Si nuestro nivel alfa o criterio de decisión es del 0.05%, entonces su inverso sería el nivel de confianza, que será del 95%, y esto lo guardamos como un objeto. Si lo corren y lo pegan en R, lo que vamos a estar haciendo es crear un primer elemento que es un objeto tipo lista. Este objeto tipo lista, que se llama significancia 1, lo pueden ver en la ventana del ambiente, y esta lista solo tienes una lista de 3 cosas: un valor P, un intervalo de confianza bajo y el límite inferior y el límite superior de los intervalos de confianza. Y que nos interesa es este valor P. Después lo que hacemos es diseñar el correlograma o la gráfica de correlaciones que incluya a los valores de P para cada valor de coeficiente de R. Entonces lo que hacemos es incluir utilizar el argumento del script corplot. Abrimos paréntesis, nuestro primer argumento es
el objeto que son las matrices de las correlaciones. El siguiente argumento es p.mat. En este caso con este argumento estamos llamando al p-value para cada coeficiente de r o para cada r que aparezca. Vamos a estar llamando el nivel de significancia y para eso la información de aquí va a salir en principio de nuestro objeto que habíamos creado previamente, que se llama significancia 1, y dentro de ese objeto tipo lista había una columna específica que nos llama la atención, que se llama P. Eso lo llamamos con un símbolo de moneda, separado por una coma. Ahora especificamos el nivel de significancia, el nivel de criterio de rechazo, o el valor de alfa, y este va a ser de 0.05. Con esto definimos el nivel de significancia. Le estamos diciendo que los valores P que estén por debajo de 0.05 los declare como estadísticamente significativos, y los que están por arriba los rechace o se cancelen. Y entonces corremos todo esto, lo pegamos en R, y si lo corremos, entonces vamos a generar esta gráfica. Y esta gráfica lo que nos indica es, por tamaño son los valores de los coeficientes de correlación de Pearson, y con una X está tachando aquellos valores de coeficiente de correlación de Pearson donde no hay significancia estadística o que no se pueden generalizar al resto de la población. Y esto lo hemos hecho de manera un poco más gráfica y más amigable para cierto tipo de informes. Y bueno, con esto cerramos esta sesión.